¿Qué tal, mis amigos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué gozo es estar una vez más acá para compartir este corto devocional como ah, aporte a la recepción del día santo del Señor, del día de sábado. Hemos estado un poquito afectados en la garganta, pero queremos compartir en esta hora este devocional que para la gracia del Señor nos ayudará a seguir en esa escalera que hemos estado formando desde hace 3 viernes atrás, cuando iniciamos estos cortos devocionales para recepción de sábado. Hablamos de la necesidad de acercarnos a nuestro Señor, de acercarnos a nuestro Dios de forma completa, sincera, acercarnos a Dios de una manera que glorifique su nombre. Estudiamos la mayor necesidad de la iglesia y vimos que era la de un reavivamiento y una reforma. Y comenzamos a estudiar la semana pasada los elementos que van a ayudar a ese reavivamiento y a esa reforma. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la oración. En esta oportunidad quiero estudiar, quiero que miremos, quiero que repasemos entonces lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Mira qué cosa tan interesante. La oración es la forma como yo le hablo a Dios, es la forma como yo me expreso con Dios. La oración es entonces simple y llanamente el comunicarme con un amigo, abrirle mi corazón al mejor de los amigos, que es Cristo Jesús. Y no solamente es que la oración es mi forma de comunicarme, sino que el Espíritu Santo tiene la virtud de ayudar a enderezar las oraciones para que lleguen al Señor con la petición correcta. En esta oportunidad vamos a hablar entonces del estudio de la Biblia. Es la forma como Dios responde, es la forma como Dios nos habla. Nosotros le hablamos a través de la oración, Él nos habla a través del estudio de la palabra, Él nos habla a través del estudio de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Así que hoy vamos a desarrollar en estos cortos minutos de devocional, y más corto porque mi voz no me permite mucho, esta preciosa verdad. Saben que el estudio de la Biblia es uno de los elementos esenciales para el crecimiento del cristiano. No concibimos o no se concibe, no es posible imaginar a un cristiano que no lea la palabra de Dios. No podemos imaginarnos a una persona que diga seguir a Jesús, que diga amar a Dios y no abra la Biblia para escuchar en forma directa lo que Dios tiene que decirle. La Biblia es inspirada por Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Se lo dice a su hijo en la fe, Timoteo, toda la escritura. Y cuando usa el absoluto todo, está refiriéndose a que toda la escritura, toda ella, ni una palabra más ni una palabra menos, toda ella es inspirada por Dios. Y no solamente es que es inspirada por Dios, sino que dice allí mismo en el texto a Timoteo que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. Así que la palabra de Dios tiene entre sus peculiaridades el ser formativa, el formar al ser humano, el formar al hombre y hacerlo sabio para la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de la salvación. Si ella es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, o para todo, para corregir, para instruir, para redarguir, para formar el carácter, para hacernos sabios, entonces necesitamos nosotros tener un compromiso de estudiar la palabra de Dios. Es el medio eficaz para fortalecer la fe de los creyentes. Según Romanos 15:4, todo lo que antes se escribió
se escribió con un propósito. Todo aquello que Dios dejó reservado, allí en la palabra de Dios, lo hizo con la intencionalidad de fortalecer la fe de los creyentes de ahora. Imagínate entonces cómo puede estar nuestra fe si no leímos la palabra de Dios, si no leemos la Escritura, si no participamos del estudio de la misma. La Biblia se compara con una lámpara y dice Apocalipsis capítulo 1:3 que es bienaventurado el que lee, pero también el que oye las palabras escritas allí en la Escritura del Señor. ¿Por qué se compara con una lámpara? Mira, yo traduzco ese versículo un poquito más moderno, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Yo digo allá que es una linterna en mi camino. Y aquellos que hemos crecido dentro de las actividades juveniles de la iglesia, los clubes JA, que hacemos caminatas nocturnas, que hacemos excursiones, sabemos la importancia de una lámpara, sabemos la importancia de una linterna, sabemos la importancia de una luz que nos conduzca en medio de la oscuridad. Este mundo que tú y yo vivimos es un mundo oscuro, oscurecido por el pecado, oscurecido por el dolor, oscurecido por la maldad, oscurecido por la muerte. La Biblia entonces alumbra nuestro camino, la Biblia alumbra nuestro sendero para mostrarnos que hay esperanza, que hay victoria al final del camino, que Cristo tiene todo a su favor. Por eso Apocalipsis dice que somos bienaventurados cuando la leemos y cuando la escuchamos. ¿Por qué razón? Porque fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestro ánimo espiritual y avanzamos en la dirección que Dios desea que avancemos. Necesitamos entonces regresar al estudio de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a leer la Biblia. Dios desea que nosotros tengamos el espíritu de los de Berea. Allí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos investigaban en la Biblia para ver si lo que estaban diciendo los predicadores era así. En otras palabras, ellos querían estar fundamentados, tenían que estar sostenidos por un claro así dice Jehová. Elena de White, inspirada por Dios, nos dice que de todos los libros, el que merece más estudio y atención es la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque ella nos hace sabios para la eternidad. A mí me llama mucho la atención porque esa es una expresión de Pablo. Pablo dice que el estudio de la palabra nos hace sabios para la salvación. Y ¿qué es sabiduría? Mira, para el mundo, nosotros hemos invertido los conceptos de Dios, porque para el mundo una persona sabia es una persona que sabe mucho. La persona que inventó la computadora, un sabio. La persona que inventó los aviones, un sabio. Pero ¿qué puede ser el que inventó la computadora delante del que inventó el cerebro humano? Así que la verdadera sabiduría la alcanzamos cuando buscamos el reino de Dios. Debemos estudiarla diariamente. Y estudiarla diariamente trae un recto interior, una fortaleza de espíritu que nos libra contra la tentación. Ayuda a vivificar la mente, a fortalecer el intelecto. ¿Y sabes algo? Nadie es tan pecador que no pueda escuchar las palabras de Dios y que la palabra de Dios no le transforme. Cuando yo estudio la historia de cómo llegó la Biblia a nuestro lenguaje, vamos a encontrar a muchos que entregaron su vida para poder alcanzar ese objetivo. Cuando la Biblia era proscrita por la iglesia popular,
cuando la Biblia era eliminada de las manos del pueblo, cuando la iglesia pregonaba que solo los líderes podían tenerla, hombres se levantaron en el nombre del Señor para traducirla a nuestro lenguaje. Eso le costó la vida a muchos y no fue una muerte tranquila, fueron quemados en hogueras, fueron decapitados, fueron torturados por querer traernos la Biblia de nuestra palabra. Hoy la tenemos en tan fácil acceso, que la tenemos física, la podemos tener digital y sin embargo no la estudiamos. ¿Cómo se sentirían esos reformadores si vieran nuestra negligencia para estudiar la palabra de Dios? Si vieran nuestra negligencia para encontrarnos con la palabra del Señor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día lanzó hace un tiempito atrás un plan llamado Reavivados por su palabra. Consiste el plan porque aún está vigente, ha terminado y ha empezado por lo menos 2 veces de leer un capítulo diario. Y yo recuerdo que algunos se me acercaron y me dijeron: pastor, ¿qué es eso? Un solo capítulo diario. No, eso es insuficiente. Pero lo triste es que hay algunos de nosotros que ni siquiera el capítulo diario leemos. Como campo acá hemos lanzado la iniciativa de los 3 capítulos diarios desde el 1 de enero. Y yo sé que muchos lo están haciendo, pero otros muchos se quedaron en el camino y no abren la palabra de Dios. Hoy, al recibir el sábado, hoy al participar de este día santo, nosotros necesitamos decirle al Señor que queremos que Él transforme nuestra vida a través de su palabra, que queremos estudiar su palabra con ahínco, que queremos hacerlo no simplemente por el cumplimiento de un requisito, no simplemente por el cumplimiento de una norma, sino para encontrarnos con nuestro Dios. Si tú no estás estudiando la palabra de Dios, hoy es el día para iniciar. Si lo estás haciendo, continúalo haciendo hasta que Cristo venga. ¿Te parece que oremos para que esto suceda en nuestras vidas? Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacerla llegar a nuestro idioma y con tanta facilidad. Por favor, Señor, ayúdanos para volver a ella, para estudiarla, para no ignorarla, para no desplazarla. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Un abrazo en la distancia.